Muchas gracias, Alberto. Soy yo el agradecido tanto a tu presentación como a la amable invitación de la Fundación Amigos del Museo del Prado y la Universidad Complutense para estar aquí con ustedes, a quienes también agradezco su presencia. Como ha dicho Alberto Pancorbo, efectivamente el retrato podría considerarse que es el género por excelencia en la pintura de Picasso. Por una parte, él hace gala siempre de pertenecer a esa gran tradición de la pintura española, cuyos jalones son el Greco, Velázquez, Goya, muy fundamentalmente, los tres grandes retratistas. Pero es que además, si descendemos quizá un escalón, nos encontramos con otros artistas que son también magníficos retratistas, tanto en el siglo de oro como hasta llegar al mismo siglo XIX. Parece que el genio de lo español es un genio como el británico, pero por distintas razones, que tiene una especial atracción por lo específico, por lo individual, pero que es capaz al mismo tiempo de aprender, de captar lo más hondo de la personalidad de la gente, de los representados, de tal manera que los retratistas españoles se distinguen especialmente por su calidad y por su penetración. Y en ese sentido, Picasso es un ejemplo destacadísimo también. Pero en segundo lugar, también es interesante para Picasso el género del retrato porque conforme pasan los años a lo largo de su biografía, pero ya casi desde el principio, para él la pintura y en general toda la actividad artística es una especie de trasunto y es una especie de diálogo continuo en mayor medida que lo que ocurre con otros artistas de su generación, con su propia vida, con su biografía. De tal manera que dar respuesta precisamente a través de ese diálogo o de esa interrelación con personas muy próximas, su padre, sus distintas amantes, sus amigos, esa interrelación queda plasmada en esos retratos, en donde no pocas veces el protagonista no es solo el efigiado, sino que también el propio Picasso interviene decisivamente como una especie de desbordamiento de un ego multiforme y de un ego imparable que continuamente está proyectándose a través de la pintura y que a menudo toma como objetos, desvirtúa el sujeto y lo convierte en objeto para plasmar allí otra cosa. De este modo puede hablarse del retrato como transformación, también como subversión y también como transfiguración en algún caso. Y para esto último, como veremos, los maestros del pasado les sirven especialmente, particularmente el Greco, que es la presencia matriz más continua desde el principio hasta el final de la trayectoria de Picasso entre esos maestros del arte del pasado. Vamos a recordar también aquí una magnífica exposición que comisarió mi compañero Javier Portús en el año, casi ya hace 20 años, 19, en estas salas de la Galería Central, que fue el retrato español del Greco a Picasso. La exposición terminaba justamente con obras de Picasso, había, creo que eran 7 o 8 obras de Picasso, había un Juan Gris, también un Miró, pero realmente la presencia de Picasso era irrenunciable en esta exposición, puesto que se trataba efectivamente del retratista español más importante después de Goya, que iniciaba su trayectoria a finales del siglo XIX, es decir, en plena contemporaneidad con otros pintores españoles de su tiempo, como podían ser Sorolla y Zuloaga, artistas representados en las colecciones, o Ramón Casas y por ejemplo, Anglada Camarasa o Gutiérrez Solana, que ya están en el Museo Reina Sofía. Como ven, aquí está la Celestina, una de las obras maestras, en 1904, que se conserva en el Museo Picasso de París. Pero también estaban estos otros dos magníficos retratos que parece imposible haberlos reunido junto con todo lo que se pudo traer en aquella exposición. Quizá eran otros tiempos, era una edad de oro de la que no éramos conscientes entonces, pero fue una exposición verdaderamente ejemplar, elocuente y didáctica
en el sentido de que permitía ver esa constancia de la extraordinaria calidad española en el desempeño de este género, hasta rematar en do mayor, en una tonalidad mayor, efectivamente, con estas obras maestras de Picasso. Las veremos todas, pero quería hacer este proemio porque entonces personalmente estuve bastante implicado, porque tuve que hacer todas las fichas de estudio de todas estas obras de Picasso, de la de Juan Gris, de la Miró y también de las del siglo XIX, y realmente ha sido una especie de vuelta atrás el reflexionar sobre esta exposición, cuyo catálogo pues ha quedado ahí como ejemplo del tratamiento por parte española de ese tema. Por otra parte, quiero subrayar también la importancia que tuvo la gran exposición que hizo William Rubin, el gran especialista estadounidense, que tuvo lugar en el año 1996 en Nueva York y en París, y cuyo catálogo, además, yo creo que sigue siendo la referencia clave para estudiar a Picasso. El catálogo tiene una edición inglesa y otra edición francesa. Se titula Picasso y el retrato. Y ahí hay contribuciones de los grandes especialistas en las distintas épocas del artista. Bien, para Picasso hay que recordar, si nos fijamos en ese arranque que tiene en su propia formación, la primera estancia, la primera visita, habría que decir, pues es solo un día, que hace al Museo del Prado, ya se fija en dos retratos de Picasso. Es cierto que son dos bufones, el bufón Calabacillas y el Niño de Vallecas, dos magníficas obras de Velázquez, pero son dos retratos lo que elige para estudiarlos en su carné de dibujos, y hace sendas representaciones de los dos en el poco tiempo que tiene para conocer por vez primera el Prado, donde le deslumbra naturalmente Velázquez. 2 años después, durante el curso académico 1897-1898, cuando estudia en la Escuela Superior, que así se llamaba, de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, viene al Museo del Prado y copia obras de Velázquez, estudios de Velázquez. No sabemos lo que son, salvo en un caso, que es el Felipe IV, el retrato de Felipe IV, que se conserva en el Museu Picasso de Barcelona. Y también copia un Tiziano. Es decir, lo que le interesa especialmente al primerísimo Picasso de la lección de los maestros es justamente el retrato, y el retrato bajo la interpretación de su más señero representante, que es Velázquez. Pero al mismo tiempo, entre una visita y la larga estancia de un curso académico, que es el tiempo mayor que va a transcurrir el artista en Madrid y que va a pasar aquí, por tanto es el tiempo en el que él conoce mejor el Museo del Prado, en el año intermedio, en 1896, en Barcelona, hace varios retratos de su padre, al cual ya había representado antes en La Coruña, su padre, que era un modelo complaciente, porque su padre se daba cuenta de la facilidad y de las dotes que tenía su hijo, realmente era consciente de que enseguida o ya en este momento le había superado en su calidad artística. El padre de Picasso, José Ruiz Blasco, era un pintor estimado en Málaga, pero era un pintor que no triunfó como artista, realmente ni siquiera en su especialidad, que era la pintura de palomas, ni siquiera ahí triunfó, puesto que Horacio Lengo, otro pintor malagueño, estaba mucho más cotizado en esa vertiente de pintor de animales y en concreto de palomas, ¿no? Entonces, quizá esa mirada un poco melancólica que evita no hay una confrontación padre-hijo, es característico de Picasso siempre una mirada directa, una mirada muy vivaz y una mirada también un poco, ¿cómo decir?, que aprehende, que capta, rapaz, ¿no?, en el sentido de que era temido Picasso por los artistas cuando iban a su estudio, porque se daban cuenta que enseguida percibía las novedades que ellos podían ir haciendo y que luego las transformaba y las volvía ya
inutilizables por otros, ¿no? Pero esa mirada la aplica él en derredor, ¿no? Lo veremos como en sus retratos hay a veces confrontaciones en las miradas y otras veces, en cambio, no lo hay. En el caso de su padre, al cual él tiene un respeto, hay una diferencia generacional notable, porque fijémonos que su padre nace en 1838, es decir, 33, que para ese tiempo era bastantes años, 43 años antes que Picasso, 43 años antes, que era una edad, una diferencia generacional doble casi, podía ser prácticamente su abuelo en vez de su padre. Y en ese sentido estamos viendo pues, una cabeza de enorme dignidad, de un sentido muy cuidado de su propia apariencia, pero también esa especie de melancolía, esa cara la mitad en sombra, y luego esa imposición del retrato en el conjunto de la hoja del papel, en donde hay mucho espacio por arriba, la figura está hacia abajo y eso también plasma ese sentido de aplastamiento que siente el padre, ¿no? De algún modo es una cosa intuitiva, pero así lo podemos percibir nosotros. También lo pinta al óleo, como vemos en este otro ejemplo del mismo año, donde pues, a través del concurso del color estamos dándonos cuenta de precisamente esa especie de casi introspección melancólica del padre que ya se produce en La Coruña, acentuada por la pérdida de una de sus hijas, una hermana de Picasso que muere en La Coruña, y entre eso y el clima de La Coruña, pues el temperamento, el carácter del padre de Picasso cambió y se hizo más introspectivo que en Málaga. Luego en Barcelona pues, continuó en esa línea y realmente fue una figura, podemos decir que prematuramente envejecida, ¿no? Aquí tenía solo 58 años, pero bueno, ya parece que está en una etapa final, todavía viviría más años, pero sin comprender la evolución final o la evolución parcial de su hijo a partir del periodo cubista especialmente. Pero también a otros miembros de su familia, no tanto su madre, curiosamente, pero sí su hermana o su propia tía, una tía con mucho carácter, como vemos ahí, pintada también en 1896, está vertiendo las lecciones de otros artistas también del siglo de oro en esa búsqueda de tonalidades muy oscuras, que no eran tan habituales en la pintura española de ese momento, que era una pintura mucho más luminosa. Pensemos en grandes retratistas como Emilio Sala o como Joaquín Sorolla, que estaban plenamente en activo en esos momentos y que optan, o el mismo Ignacio Pinazo, optan por otro cromatismo. Sin embargo, esto parece anticipar ciertas obras de Zuloaga que, sin embargo, por entonces pintaba en tonos claros. Pero es Rivera la referencia más evidente en cuanto a los maestros del pasado para esta figura, donde vemos también esa capacidad del artista para aprehender, para captar el modo de ser, el carácter de la persona retratada. También, él no usa solo, como hemos visto, la sanguina o también el óleo, sino que usa toda clase de técnicas para sus aproximaciones al retrato. Después de su curso académico en 1896-97, en donde tiene a algún gran retratista como profesor, como es José Moreno Carbonero, madrileño de origen, pero no le sigue ni mucho menos como estudiante o como discípulo o como alumno, no se considera eso, y tampoco de Muñoz de Gren, que eran dos amigos de su padre, especialmente el último, y que por tanto pues, esa falta de conexión con ellos decepcionó un poco a su padre. Pero después de ese mundo madrileño, en donde es el Prado lo que más le interesa, mucho menos la escuela, vuelve a Barcelona
y allí va a conectar con una tertulia artística muy importante que es la que se reúne en la cervecería Els Quatre Gats. Y hay una figura especialmente relevante y especialmente destacada y que influye muchísimo a Picasso, que es la figura de Santiago Rusiñol. Rusiñol, que era bastante mayor que Picasso, es el personaje que está enmarcado. Esto es muy curioso, es una broma de Picasso que lo hará varias veces. Presenta a Rusiñol, que estaba entonces, además, había estado en París, había estado con Ramón Casas también, había fundado ya el Cau Ferrat, había comprado 2 Grecos, había pasado su periodo neurasténico, influido por el Greco y por el consumo de la morfina, pero una figura muy culta, muy viajada, había estado en Italia, en Francia, era la persona de referencia, ¿no?, en ese cenáculo, y la persona que verdaderamente por su comprensión del Greco, por su afición al Greco, se había constituido en el gran representante de esa revitalización de este artista en el ámbito del modernisme catalán, ¿no? Y en ese sentido, entonces, el homenaje o el guiño que hace a Rusiñol es representarlo como caballero de la mano en el pecho, ¿no?, aunque con sus propias facciones, no con las del caballero. Esta es una de las mixtificaciones a las que Picasso era tan dado, ¿no? Y esto nos señala varios aspectos que suelen concurrir en buena parte de sus retratos. El afán de mistificación, que no tiene por qué corresponder a una realidad, en este caso sí, es oportuno y es relevante, puesto que Rusiñol es el gran paladín del Greco, pero al mismo tiempo ese afán de mistificación puede producir lo contrario, ¿no? Una persona puede quedar destruida en su imagen por la aproximación que hace Picasso de ella. También en el fondo coloca a Rusiñol ya en otro ámbito, no es el ámbito de la realidad en el que está Miquel Utrillo, en el que está Josep Rocarol, todos estos otros miembros de ese cenáculo, ¿no?, como vemos, pero lo que él hace es colocarlo en una realidad pintada, como si Rusiñol escapara a ese ámbito de lo cotidiano y fuera también él mismo una figura del pasado, una figura susceptible de ser pintada y de ser colgada. Es decir, interpone ahí una distancia también con Rusiñol, al cual se sentía muy próximo, pero con el cual tiene también, y por eso es Picasso, que tiene también que marcar ciertas distancias. Vemos cómo en estos dibujos a la tinta pues hay una experimentación total, ¿no? No son composiciones unitarias ni mucho menos, sino que son figuras yuxtapuestas en distintos órdenes, y vemos también la influencia del Greco, no solo en la interpretación de Rusiñol, sino en otras cabezas, como por ejemplo esta, ¿no?, que está patente ahí, ¿no? Entre estos dibujos hay 6 o 7 muy influidos por el Greco. Por ejemplo, aquí, personaje realizado al estilo del Greco y otros croquis, ¿no? Estamos viendo también nuevamente el caballero de la mano en el pecho, pero como si ese caballero fuera una especie de caballero español. Y esto es curioso porque va a hacer caballeros de la mano en el pecho, como vemos aquí, en estos años, 1800, finales del siglo, hasta va a recurrir a ellos otra vez al final de su vida en 1969. Con este enorme lapso de tiempo de 70 años, 7 décadas, estamos viendo cómo la presencia de este numen tutelar es fundamental para sus retratos, ¿no?, la presencia del Greco como referencia. No solo los retratos dibujados, sino también los retratos pintados. Ante una serie de ejemplos que estuvieron aquí en la exposición que ha citado antes Alberto Pancorbo, la del Greco y los modernos, donde Picasso era el eje troncal de la exposición, en ella aparecían una serie de óleos como este, en los cuales la impronta del Greco también es muy notable. Es un retrato de un desconocido, pero aquí hay varios aspectos que señalan la aproximación al Greco. La frontalidad de la figura, como vemos, ese fondo también en oscuros, y luego un blancor, una
un golpe de luz en una superficie, que en el caso del Greco es la gola, la balona, cuello alargado de vestir, que a veces se complica mucho, ¿no? Pero que en el caso de los personajes que capta Picasso, pues es simplemente una camisa blanca, pero que refleja el mismo aspecto, ese blanco que refleja la luz. Y hay otra cosa también muy característica, que en la técnica del Greco de trabajar por sucesivas capas, primero una capa de preparación de sulfato cálcico, luego otra roja que funciona como imprimación, luego otra capa de primera pintura y luego sucesivamente distintas capas, eso le da a las figuras un aspecto de compacidad y un aspecto como de salir del fondo poco a poco hacia nosotros. Y esa sensación fantasmática de aparición, de comparecencia, de presencia desde el fondo del cuadro hasta el espacio del contemplador hacia esa vista, es la que convocan también estos retratos, con los ojos, como vemos, que no comunican al espectador, sino que están como ensimismados, como abstraídos, ¿no? Pero se traduce esa especie de impresión de aparición desde el fondo del cuadro en estos retratos, que también se ve en las obras del Greco. Esto es más notorio aquí, incluso en el propio título se advierte, ¿no? Retrato de un desconocido al estilo del Greco, en donde también está el factor más evidente o más visible, que es la estilización de la figura, como hemos visto en los dibujos, pero junto a ello lo más interesante es el valor de la camisa blanca como ese fondo de luz y que subraya ese carácter como espectral, como de aparición, como de inmaterialidad casi, que fascina mucho a Picasso y que realmente pues, está en las antípodas de otras aproximaciones que va a hacer después, que van a ser eminentemente físicas, dotadas de una materialidad mucho mayor, ¿no? Bien, también en estos años, en los Quatre Gats, él ve que Ramón Casas, el retratista más dotado de los que allí concurrían, el amigo íntimo de Rusiñol, había hecho una exposición de retratos de personajes destacados de la vida barcelonesa y Picasso, ni corto ni perezoso, se quiere emular con Casas, ¿no? Y él va a hacer solo que más retratos que Casas, ¿no? Él llega a 100 retratos, allí los expone y verdaderamente, pues no sé qué habría pensado Casas, que era prácticamente casi 20 años mayor, o más de 15 mayor, sí. Y no sé lo que habría pensado, pero eso a Picasso le trae sin cuidado. El hecho es que él, ante esto es muy característico de Picasso, el medirse con sus contemporáneos y luego el medirse con los maestros del pasado cuando ya no le queda contemporáneo con el cual medirse, porque los ha superado a todos, incluidos Braque y Matisse, ¿no? Y entonces vuelve a los grandes maestros y eso explica las series dedicadas a Delacroix, a Manet, a Velázquez con las Meninas, a Poussin, a David también. Y todo eso, entonces, ese estímulo que le supone la vida barcelonesa, que es mayor que el que le había supuesto la vida madrileña, aunque menor que el que le va a suponer, evidentemente, el gran centro mundial de las artes, que es París, todo eso le fascina y le estimula para seguir avanzando y hace una serie soberbia de 100 retratos que expone, entre ellos el de una persona que va a ser fundamental para su trayectoria posterior, que es Jaume Sabartés, que luego va a ser secretario, pero que se hace un buen amigo en esta época de juventud y que posteriormente pues, va a seguir trabajando con él, al cual retrata con una visión perfecta de su carácter. Es un carácter también un poco apocado, un poco tímido, pero un carácter de una persona enormemente bondadosa y que es fidelísimo siempre a Picasso y enormemente leal, ¿no? Estamos viendo aquí el empleo de esos trazos también enormemente sueltos. Todavía aquí quedan rastros de la fascinación por el Greco, que es el maestro que en estos momentos le interesa más entre todos los artistas del pasado. Incluso cuando comienza el periodo azul, tanto su autorretrato, que no he traído aquí porque mañana Eduardo Vallés
hablará específicamente de ellos, como otros retratos del momento, también otro de Sabartés en el periodo azul, pero este, que es bellísimo, es magnífico, de Mateu Fernández de Soto. En estos retratos estamos viendo también esa influencia del Greco. El propio Picasso la confesó muchos años después a Brassai, por si las obras no fueran suficientes. Decía, pobre Greco, ahora nadie le hace caso. Esto lo decía en los años 40 avanzados, ¿no? Nadie le hace caso, pero a mí me interesó muchísimo y de hecho las obras de mi periodo azul tienen que ver mucho con él. Esto es lo que transcribe Brassai de un comentario hecho a Picasso, por Picasso en una reunión de personas a las que en su estudio de los grandes agustinos, a las que llevaban una marchante un cuadro enorme supuestamente del Greco, que no era tal, era una obra sin ningún interés, y entonces Picasso lo despachó, dice, esto no es Greco, y luego dijo lo de pobre Greco, ¿no? Bien, también en esta obra, La Celestina, estamos viendo una percepción aguzadísima de Picasso, que a veces en algunos retratos, por ejemplo, esta prostituta que ya era Celestina, apellidada Valverde, Joaquina Valverde, era alguien que existía de verdad y que tenía su domicilio en la calle del Conde de Asalto, en Barcelona. Esta obra la hace al final de su estancia en Barcelona, poco antes de instalarse en París, y es un arquetipo español en un momento en el que también estos temas están interesando a Zuloaga, que hará 2 años después su obra La Celestina, que está en el Reina Sofía, o Romero de Torres, que hará Las Vividoras del Amor también en el año 6. Recordemos que el propio Picasso, para él el tema del burdel es fundamental, ¿no? Y va a hacer Las Señoritas de Aviñón, que es una calle barcelonesa en donde había esos prostíbulos. Va a hacer, a partir de ahí, pues esas prostitutas desnudas van a aparecer, ¿no? Entonces, el tema de la prostitución, que le había interesado también en sus visitas al Hospital de Saint-Lazare en París, donde estaban las prostitutas enfermas, donde se acogían, y era un ámbito de lo miserable unido pues a los estragos que había dejado una vida dedicada pues a este durísimo comercio. Realmente a él le fascinan estos temas y le atraen muchísimo. Hay una visión, como veríamos en los bufones de Velázquez, hay una visión nada ácida o no nada dura de ella, sino una visión quizá un poco compasiva, ¿no?, de la figura, si nos fijamos en el único ojo, porque el carácter de mostrarla con un ojo como tuerta es también muy representativo. También es esencial en los retratos de la época azul, y este es uno, pero también su propio autorretrato, el que hemos visto en Mateu Fernández de Soto, el carácter de figura cerrada que asumen siempre, potenciado por el chal en este caso, o por el manto o la capa anudada que lleva Picasso en su autorretrato y que deja la figura sin brazos, aunque como ven es una figura de medio cuerpo, pues no aparecen los brazos. Y eso nos presenta algo también muy marcado, que es esa especie de imposibilidad de la figura de escapar de ese lugar en el que se le ha colocado, y la única posibilidad que tiene de transmitir algo al espectador es a través del único ojo que tiene, ¿no?, los labios, ¿no? También aquí hay una melancolía, como en toda la época azul, muy marcada, subrayada desde luego por el empleo del azul, pero también por esas carnaciones mortecinas muy pálidas que utiliza el artista en esta obra. Él tenía entre sus libros la tragicomedia de Calisto y Melibea. Picasso conocía esta obra y realmente esto es uno de los grandes arquetipos de la cultura española, la Celestina,
el Don Juan es otro arquetipo también fundamental. El tercero es el Quijote, ¿no? La Celestina y Don Juan son dos aportaciones totalmente universales, ¿no? Y el Quijote es un tipo más específico, pero el otro pues, es un tipo que excede la cualidad de retrato para poder aplicarse sobre cualquier otra figura. Bien, Benedetta Bianca, luego señora de Canals, pero que ya vivía con Ricardo Canals, uno de los amigos catalanes de Picasso, que además le da lecciones de aprendizaje del aguafuerte, en el que rápidamente Picasso se convertirá en un maestro, pero que Canals lo conocía antes que él esa técnica. Pues esta mujer de origen italiano, de una belleza totalmente clásica, como vemos, le fascina. En ese momento Picasso vivía con Fernando Olivier y Fernand y Benedetta eran amigas. Muy a menudo se tumbaban en un sofá, una chaise longue, mientras que Canals y Picasso en el Bateau Lavoir pues, hacían sus cuadros. Y las miraban, ¿no? Porque evidentemente, no lo he dicho, pero también en los retratos femeninos la pulsión o la tensión sexual que se establece entre el retratista y el modelo o la modelo, es enormemente importante, y esto va haciéndose cada vez más visible en la trayectoria de Picasso hasta llegar al final, en donde es fundamental absolutamente, ¿no? Se diría que el Picasso de los últimos años es a través de la pintura como hace el amor, podríamos decir, simplificando muchísimo, ¿no? En estos momentos no ocurre así, ni mucho menos, ¿no? Benedetta Bianco es una figura que además en este momento, que está saliendo del momento rosa, ¿no? Del periodo rosa, en donde, que todavía se ve en parte en el fondo y en las facciones, Picasso opta por reflejar ese carácter de volumen que enseguida va a dar lugar a otros periodos, el periodo de Gossol y luego el periodo del cubismo, pero lo hace muy influido por la lección de un gran maestro que ha comparecido ya aquí en la clase, de la mañana dedicada al desnudo, que es Jean-Auguste Dominique Ingres. Ingres es la referencia clara para este retrato, como lo será para otros, ¿no? Pero al mismo tiempo Picasso también le quiere dotar de una presencia española, aunque la modelo es italiana, a través de la mantilla negra y a través de ese tratamiento en esas transparencias, como vemos, que es un lenguaje eminentemente español, ¿no? Del tratamiento de los negros y de las transparencias, de las pinceladas amplias, algo muy característico que está en los grandes artistas españoles y antes que ninguno en Velázquez. Bien, ese mismo tratamiento, fíjense, lo emplea en esta ocasión para retratar a su amante, Fernand Olivier, a la que he citado antes, con mantilla negra, que es Fernand Olivier a lo español. Ella era francesa, pero la representa aquí pues, con un disfraz. Esto es también característico de Picasso, el uso del disfraz o el uso de la indumentaria en favor de conseguir unos efectos concretos que pueden ser caracterizarla como española, pero a veces incluso caracterizarla como española del siglo XVII o del siglo XIX, como hará con Jacqueline Roque, su segunda esposa, ¿no? Su última mujer. Entonces, esto es de lo que hablaba con la palabra de mixtificación, puesta en escena, si se quiere, ¿no? Aquí lo que veíamos en Benedetta Bianco se acentúa, ¿no? La disolución de las pinceladas se hace mucho mayor y hay una fusión entre figura y fondo que es enormemente sugestiva, ¿no? De este planteamiento de Picasso, en unos momentos además en donde está buscando, está cambiando el estilo, va a pasar la época holandesa, va a pasar la época de Gossol y estamos en los prolegómenos del cubismo. El retrato magistral del momento es este de la norteamericana, la escritora norteamericana Gertrude Stein, que es unos años mayor que Picasso, es una figura además norteamericana que va en esa primera promoción de americanos interesados por la vanguardia, los hermanos
Gertrude y Leo Stein, de origen judío, pero también las hermanas Cohn de Baltimore, que también están allí y se convierten en sus primeros coleccionistas, en los que primero adquieren obras de Picasso que otros no quieren, entre ellas las cubistas, y se hacen entonces con unas colecciones magníficas, pero al mismo tiempo hacen que Picasso empiece a tener una autoestima como pintor apreciado, capaz de vender a extranjeros, capaz de ser valorado por ellos y a extranjeros que son además enormemente inteligentes, como lo era Gertrude Stein. Para el retrato de Gertrude Stein vemos cómo Picasso utiliza otra práctica que a veces es frecuente en él, que es el asedio a un motivo una y otra vez, sistemáticamente, pertinazmente, tenazmente. Esto no lo puede hacer con cualquiera, porque ningún modelo o pocos modelos pueden aguantar 80 sesiones seguidas de copia. Pero Gertrude Stein sí lo era, porque se daba cuenta de que allí bullía algo, bullía una gran vida, una gran vitalidad, pero bullía también un gran saber hacer, ¿no? Sin embargo, Picasso lucha una y otra vez con el retrato, y antes del verano, al final, acaba borrando la cabeza, ¿no? Se va a Gósol y allí en este pueblecito del Pirineo catalán pinta algunos de los tipos catalanes que le interesan, gente muy recia, gente muy hecha, alguno incluso, ¿no? Con el cráneo tan ovalado y tan liso como el de Gertrude Stein, aunque ella tiene su moño, y entonces con esas imágenes en la cabeza vuelve a abordar el retrato y esta vez sí lo soluciona. A la vuelta del verano vuelve con Gertrude Stein y soluciona perfectamente el retrato, como estamos viendo aquí, ¿no? El retrato es una obra maestra. Realmente aquí Gertrude Stein, cuando habla de él, dice que fue gracias a ella fue el elemento catalizador de que Picasso fuera capaz de trascender de esos periodos irresolutos anteriores al cubismo, entre ellos el rosa, o estas épocas de transición de las que he hablado, la holandesa o Gósol, fue capaz de pasar de ahí a los precedentes, al proemio mismo del cubismo, en el cual evidentemente se sitúa aquí. A partir de aquí ya estamos viendo, si nos fijamos, algunos de los rasgos, perdón, esto lo explicaré ahora, pero estamos viendo algunos de los rasgos característicos del cubismo, como esos ojos con distinto punto de vista, en la dualidad de puntos de vista que aparecía en Cézanne, es más que dualidad, 3 puntos de vista incluso es característica, pero estamos viendo en esos ojos divergentes, distorsionados. Estamos viendo también el dominio del dibujo inmovilizador de la forma como una estructura ósea muy marcada, en donde la carne cuenta menos que la osamenta, donde la estructura de la cabeza además se geometriza como un perfecto óvalo, el moño prolonga ese óvalo, es realmente un elipsoide, un sólido de revolución, y donde toda la figura además está sometida también a ese principio de construcción, ¿no? Entonces estamos viendo cómo al acentuar estos caracteres estructurales o constructivos, Picasso está en la antesala del cubismo. ¿Por qué? Porque antes de destruir, de fragmentar, de analizar qué es lo que el cubismo va a hacer, es necesario lo contrario, construir y establecer una forma muy sólida, una forma que luego va a ser el punto de partida para esa destrucción de la forma. También aquí vemos algo muy sutil y que quizá yo lo percibo ahora mejor que hace casi 20 años, ¿no? Que es la atención extraordinaria de Picasso hacia lo particular. Gertrude Stein, en el fondo, acaba presentándonos como una figura universal, es una figura ya que vemos a través del retrato de Picasso, pero una figura muy concreta, era una figura de mujer lesbiana, de mujer que no le interesaban los hombres sexualmente, de mujer interesada, muy inteligente, interesada sobre todo en la escritura, con una
con una visión de la pintura que la convierte en alguien muy capaz de comprender el cubismo, mucho menos de comprender, por ejemplo, un arte más sensorial, como podía ser el impresionismo, ¿no? Y todo ello confluye en esa apreciación de Picasso, que es capaz de percibir todo eso y de crear esta especie de icono que es enormemente representativo, ¿no? Bien. También, por otra parte, la lección de otros maestros, como vuelve a ser Ingres, en este retrato de Bertin, que era de 1832, tengan en cuenta que había habido en el Salón de Otoño una gran retrospectiva de Ingres en 1905, distaba mucho de ser un pintor sumido en el desagüe de la historia del arte, sino que se había vuelto a poner de moda y había fascinado no solo a Picasso, sino también a Delaine o a Matisse, ¿no? Bueno, como gran pintor que era. Y entonces esa misma pose, con las manos apoyadas en las rodillas, la estamos viendo, esa especie de opulencia. También en parte Gertrude Stein era gruesa, como grueso es el señor Bertin, ¿no? También en parte esa misma visión de corpulencia sentada es la que estamos viendo aquí. Pero Fernand, aunque no tenemos tiempo para poner todos los retratos del periodo de Gossol, Fernand sí que asiste en primera persona a la gran aventura del arte del siglo XX, que es el nacimiento del cubismo. Y Fernand asiste desde el Bateau Lavoir siendo la modelo y la musa de Picasso, nada menos. Dejará 2 libros enormemente interesantes que narren sus experiencias de ese momento, ¿no? Aquí vemos cómo Picasso la retrata en una época en que ya ha pasado del cubismo negro, en donde Fernand suministra también ejemplos, aunque él dice figura femenina, realmente está Fernand detrás, pero enormemente estilizada. Igual que aquí ocurre. Aquí, sin embargo, él conserva el nombre de la retratada, retrato de Fernand Olivier. Estamos ya ante un cubismo césaniano, la segunda etapa del cubismo, que hace en Horta de Ebro, en un viaje que la propia Fernand y la propia Stein dice en que Fernand estaba allí muy a disgusto, que no se sentía nada feliz ni cómoda. Y algo de esto se refleja también en el retrato, que sin embargo no es un retrato psicológico, como no lo es ninguno de los retratos cubistas, sino que es un retrato de construcción, como vemos a la manera césaniana, con los colores de Cézanne, que había tenido también muy poco antes su gran retrospectiva, después de haber fallecido, y que en este periodo pues era el faro conductor en mayor medida que el cubismo negro o que el greco en esta fase de la pintura del cubismo. Estamos viendo entonces esa construcción con unos cuantos planos, mucho más que los del Cézanne, desde luego, la técnica de passage que él utiliza no solo en el fondo, estas pinceladas que van pasando de un plano a otro, cambiando levemente de tono, las estamos viendo en el fondo paisajístico, las casas, las montañas, pero también las estamos viendo en las facetas de la propia cara de Cézanne, su cabello, ¿no? Entonces esa técnica le permite a Picasso, los passages, dar una unidad a toda esa descomposición de planos. También muy cercano a este retrato estamos viendo este otro, del año 9-10, ¿no? Iniciado en el periodo césaniano, pero ya terminado casi en el umbral del analítico, donde vemos la gran capacidad de Picasso también como escultor, es el gran escultor del siglo. No nos vamos a detener mucho aquí, pero estamos viendo la equiparación de las dos disciplinas, como por un lado en la pintura es más visible la construcción de un número de dimensiones superior a la de 3, y sin embargo en la escultura, que es en sí misma un sólido que ocupa un lugar en el espacio, ya está determinada por las 3 por las 3 dimensiones, ¿no? No se puede aludir a otra dimensión si no es a través de la descomposición de planos o de la divergencia, como vemos, de las
elementos del rostro, la nariz y los ojos y el cabello fundamentalmente. Pero vuelve a ser, aquí en este caso, Fernanda, retrato de mujer y esta vez, entre paréntesis, Fernand Olivier. Es muy característico que las tres grandes obras maestras del inicio del cubismo analítico sean los retratos de sus marchantes, Ambroise Vollard, Wilhelm Ude y Daniel-Henri Kahnweiler. Tres figuras de un prestigio vistos desde hoy máximo. En aquel momento el único que lo tenía era Ambroise Vollard. Vollard había sido el gran marchante de Cézanne, lo era de Renoir, lo era de los impresionistas, y era una persona que tenía ya una disponibilidad económica y un modo de vida totalmente hechos y consolidados. Por eso cabe suponer que no posó apenas para este retrato, sino que Picasso se valió de fotografías para él, ¿no? Es imposible pensar que Vollard hubiera hecho como Gertrude Stein 40, 60 u 80 sesiones, ¿no? Entonces vemos cómo en su interpretación de la cabeza se ve más el volumen. El propio Cézanne hizo algún retrato de Vollard y este retrato de Picasso en su frontalidad se parece mucho al de Cézanne. En lo que no se parece es en el resto del retrato, es decir, en la descomposición de todos los planos en donde utiliza ya el procedimiento del cubismo no cesaniano sino analítico. Del cesaniano quedan restos todavía, no en el color, pero sí en el escaso número de planos en el que se descompone la cabeza. Wilhelm Ude era un marchante de origen alemán judío que estaba haciendo sus primeras armas en el comercio artístico y ahí él era, pues, se fija en Picasso, se fija en Marie Laurencin, es amigo de Apollinaire y de un grupo de artistas que enseguida van a triunfar. Él sí que está dispuesto a sufrir distintas sesiones porque él sí cree en la capacidad de renovación de lo que están haciendo Braque y Picasso. Entonces aquí tenemos ya un sentido igualitario de descomposición en el rostro que en el resto de la figura, un cubismo analítico pleno y una ya superación definitiva de cualquier resto de cubismo césaniano, ¿no? Es una de las obras maestras del periodo, como lo es la de Daniel-Henri Kahnweiler. Estamos viendo cómo en la cabeza de Kahnweiler distinguimos el bigote, los ojos, pero luego estamos viendo toda la construcción del torso hasta llegar a las manos, ¿no? Es decir, un cubismo progresivamente más hermético, progresivamente más difícil de comprender, de reinterpretar, pero que exige directísimamente la contribución, el trabajo del espectador, no de un modo meramente perceptual, sino de un modo mental, intelectual, que no todo el mundo estaba dispuesto a hacer. Eso justifica que pocos fueran en estos momentos los compradores de los cuadros cubistas. Bien, después durante la Guerra Mundial estamos viendo cómo después de la aventura cubista que termina en 1914, cuando Braque se va movilizado a la Primera Guerra Mundial, Picasso no lucha, se queda en París y allí se termina ya el cubismo. Entonces Picasso está buscando nuevas alternativas, estamos viendo los retratos más lineales, más construidos, que recuerdan de nuevo a Ingres, como este de Vollard o como el de Max Jacob, o como este de Léonce Rosenberg a la derecha. He puesto algunos paralelos que me parecían sugerentes con Ingres. El de Léonce Rosenberg, que es otro marchante y que es el que se va a enriquecer comprando por poquísimo precio las obras decomisadas a Ude y a Kahnweiler, que eran de origen germánico y a los cuales se les quitaron todas sus pertenencias, se subastaron prácticamente a saldo, y entonces tuvieron que ver, Kahnweiler pudo recomprar alguna, pero tuvieron que ver cómo Rosenberg compraba todas, ¿no?
y este es este marchante que se hizo con buena parte de lo que ya habían comprado estos otros dos, ¿no? Mas Jacob, que es una presencia continua desde la época del Bateau Lavoir, un personaje enormemente interesante, también un personaje muy particular como Gertrude Stein, más aún un personaje que acaba derivando hacia lo misteriosófico, lo religioso, homosexual, no le interesa tampoco especialmente, ¿cómo decir?, el triunfar, ¿no? Es un outsider, es un verdadero outsider, una figura interesantísima del mundo de las dos primeras décadas del siglo en París, ¿no? Y vemos cómo esa presencia cada vez mayor de Ingres se va acentuando después del viaje a Italia en 1917 de Picasso y cómo se va acentuando después de la colaboración con los ballets rusos de Diaghilev y en los que interviene también Cocteau, primero Leon Bax y después también Cocteau y los músicos Satie y Stravinsky. Estamos viendo todas estas figuras con una magnífica captación del dibujo. En algún sentido se podría decir que Picasso consigue llegar más lejos a través del dibujo que en la pintura, en tanto que el dibujo es el instrumento capaz de precisar más y capaz de elegir más. Entre la infinidad de rasgos, el dibujo determina de un modo conciso, mínimo, con la máxima economía de medios, los rasgos característicos del personaje, sin necesidad de color, sin necesidad de pincelada, ¿no? Y el personaje queda caracterizado plenamente a través de estos dibujos, ¿no? Tenemos este díptico de Satie y de Stravinsky en 1920, que es un año clave también, porque aquí se inicia el periodo neoclásico, no ya en la pintura, donde Picasso, como siempre, se adelanta, sino en la música. Es el año en que Stravinsky hace su Pulcinella, es decir, el origen de toda la recuperación de la música del pasado, especialmente del siglo XVIII, y de la tendencia que van a seguir luego en Alemania Paul Hindemith o en Italia Ferruccio Busoni, por ejemplo, o Castelnuovo Tedesco. Es decir, que en distintos ámbitos paradójicamente muy mezclados en este momento gracias a la colusión de dos genios que son Stravinsky y Picasso con un tercero que es Diaghilev, en el ambiente que crean Cocteau y que crea también Massin, que es a la vez guionista y actor, en todo ese conjunto donde también interviene Falla con el sombrero de tres picos, es otro de los músicos más relevantes. Ahí se dan las bases para la vuelta nada menos que al orden, el retorno al orden, lo que dicen los franceses, retour al orden de los años 20, toda esa estética que luego ha sido caracterizada como conservadora, como una estética reaccionaria incluso. Esta vertiente de Stravinsky, por ejemplo, es analizada por Adorno en esos términos de reaccionario frente al dodecafonismo, por ejemplo, o también el Picasso, que se refugia en este tipo de dibujo, que no es como Ingres, pero que tiene que ver con él, es magnífico también, pues ha sido también contestado como propio de una época que no es la más renovadora de Picasso, sin embargo hay una colección de obras maestras en ella, ¿no? Esto es muy curioso porque es el momento en el que Picasso se aburguesa, por así decir, se casa con una de las bailarinas de ese ballet de Diaghilev, que es Olga Koklova, viste como la gran burguesía, asiste a fiestas y bailes de la gran burguesía y realmente pues se convierte en un gran burgués. Se ve en las fotografías de Picasso, pero se ve también en su aproximación a los retratos, se ve en su entorno familiar. Este de Olga en un sillón, que ya es del año 17 y que por una parte se inspira en el de Mademoiselle Rivière, como vemos en esta obra de Ingres. Es una de las tres grandes obras de los Rivière, la mujer, su esposo y su hija, que todos recordarán. Veo que vamos mal de tiempo, pero que al mismo tiempo también se vale de una fotografía, cosa que Picasso hace muy frecuentemente, ¿no?
Aquí ven efectivamente cómo esa fotografía, acaso tomada por el propio Picasso, está mostrando con una inmediatez absoluta lo que es la pos final del cuadro. Bien, aquí tenemos Olga en bata, con ese tratamiento también cada vez más complejo, con un escorzo que es muy parecido al escorzo del Niño de Vallecas, la primera, perdón, el escorzo de otro de los bufones, el Bobo de Coria, ¿no? Es muy parecido, pero ven también la elegancia, la sutileza y la capacidad de un trazo continuo. Fíjense en un momento. Olga Koklova es la figura, sería difícil interpretarla, pero es esta figura, porque se parecen todas. A Picasso lo que le interesa es una especie de armonía en este momento de estas mujeres vistas bajo un prisma clasicista total, ¿no? Pero en lo que se basa él es en esta fotografía, en donde estamos viendo cómo eran las coreografías y cómo era el vestuario de esos ballets, ¿no? En donde intervenía Olga Koklova. Entonces, esas estilizaciones que proporciona el dibujo son perfectas para lo que Picasso quiere conseguir en sus retratos en este momento, ¿no? También la propia Olga dormida y algunos ejemplos más sobre los que paso muy rápidamente. Incluso, fíjense cómo prefiere la monocromía, los grises, en obras que son óleo sobre lienzo. Esto es muy habitual en el Picasso de los años 20. ¿Por qué? Porque el color contribuye a destacar lo accidental, lo particular, y él quiere mostrar lo esencial, el no color y el dibujo. Así lo consigue en una mayor medida. Retratos múltiples, como vemos, de todos sus colaboradores, entre los cuales está también Clive Bell, el gran crítico formalista británico, junto con sus amigos Cocteau, que es un íntimo, y Satie, que es un músico al cual ya Ramón Casas había retratado en 1891. Es decir, que Satie es el autor de la música del célebre ballet Pagade, que es un poco anterior al de Pulcinella. Y aquí tenemos también la vertiente con Ingres, ¿no? Olga cosiendo, captada en un momento de su tarea diaria, pero que es muy parecido en cuanto a imagen al espíritu de Ingres al retratar a su esposa, a su propia esposa, Madame Ingres. Bien, lo mismo en este interior. También en estos momentos, en las maternidades, Picasso es padre de su hijo Paulo, y es un momento en el que él hace algunas maternidades. Olga no era nada maternal, no era una mujer que transmitiera efusión ni hacia su marido ni hacia sus hijos, al parecer, ¿no? Entonces, el artista lo que hace es, al comprender que Olga no le vale para estas maternidades, que él con su gusto por la pintura italiana del pasado, de las grandes Madonnas, pues se queda fascinado, pues lo que hace es recurrir a una amiga suya y de Olga también, a los Murphy, que es Sarah Murphy, Sarah Sherman de soltera, a la que pinta en Cap d'Antibes en ese momento, en 1923, que tenía 3 hijos y que sí jugaba con ellos, era enormemente maternal, una persona alegre, afectuosa, de tal manera que el trasunto de esta maternidad es mucho más Sarah Murphy que Olga Koklova, lo cual nos da idea de las proyecciones que hace Picasso, porque a él finalmente Olga aparece como una belleza fría, distante, una belleza de la cual el propio Picasso ya ha empezado a distanciarse en esta época, en donde su hijo, pues Paulo, con este bellísimo cuadro que estuvo aquí en la exposición Picasso, Tradición y Vanguardia, este bellísimo retrato, pues verdaderamente le atrae al propio Picasso. Picasso juega en mayor medida que su madre con su hijo, aunque luego no le presta ninguna atención y le maltrata, no recibiéndole en su casa después, ¿no? Pero aquí vemos una imagen bellísima de la infancia. Otro rasgo de los grandes artistas del retrato es que son capaces de pintar muy bien lo más difícil, que es la infancia. Este es el caso de Velázquez con su Felipe Próspero o su Baltasar Carlos, es el caso de Goya y es el caso de Reynolds también.
con la edad de la inocencia, y es el caso de Picasso con esta obra, desde luego. La siguiente amante, o la amante que va a sustituir a Olga Koklova, es Marie-Thérèse Walter, que es de origen nórdico, es una belleza, la belleza rubia, la musa dorada, también se la ha llamado por los historiadores, una belleza quizá la más bella de las mujeres que trató Picasso, de gran estatura, de porte monumental, y a la cual siempre Picasso se asocia o la asocia con esta idea curvilínea de una armonía de sensualidad, ¿no? Como estamos viendo. Aquí Picasso recurre a un procedimiento cubista muy frecuente, que es el doble perfil. El doble perfil que nos permite presentar, fijémonos en la nariz, mediante el procedimiento cubista, muy atenuado aquí para no desfigurar las facciones de la modelo, ni tampoco su anatomía, pero ese doble perfil, estamos viendo la cabeza como si fuera de perfil aquí y estamos viendo como si fuera todo un conjunto, ¿no? La cara, ¿no? Es decir, que nos muestra al mismo tiempo, nos da más información, nos completa la información de perfil con la de frente. Vemos unos colores que en este caso son más matisianos, es un periodo en el que se acerca a esa joie de vivre, la alegría de vivir, la belleza también, no la belleza formal tan depurada, tan dibujada que hemos visto en el periodo anterior, neoclásico. Estamos en los años 30, ya está el surrealismo en vigor desde 1925 y ya Picasso se había aproximado a los surrealistas, y en estos retratos de Marie-Thérèse Walter aparece también en esa especie de biomorfismo casi en las curvas que emplea Arp, que en estos años ya emplea Miró también, pues está presente de algún modo al servicio de esa biología y de esa feminidad. También estamos viendo, voy cada vez más rápido, en este otro retrato, que guárdenlo en la memoria porque lo veremos ahora, una visión paralela de Dora Maar, muy iconográficamente similar, pero de un tratamiento totalmente distinto, ¿no? Esa alegría de vivir aquí está vertida por unos colores enormemente vivos, de tan vivos son inhabituales en Picasso, pero está en un espacio también delimitado, como estrecho, algo que es una especie de coerción, algo que parece empezar a comprimir, ¿no? Sin embargo, dominan las curvas, incluso en la silla, que parece una silla Tonet, ¿no? Y aquí estamos viendo una especie de transformación entre Marie-Thérèse Walter, la musa dorada, y la siguiente musa, que va a ser Dora Maar, la gran fotógrafa, pintora también, una persona totalmente opuesta a Marie-Thérèse Walter, una figura que Picasso trata con mayor dureza. Quizá al principio para Picasso es una especie de persona que simboliza la liberación, como vemos aquí en esta pos dormida, tan diferente a la de Olga Koklova, ¿no? Que estaba mucho más rígida. Sin embargo, esta persona vemos que tiene algo en los años 30, es una persona libre, es una persona creativa, ¿no? Pero, sin embargo, fíjense que en el año 37, que es el año del Guernica, y el año en que Dora Maar hace las magníficas fotografías que documentan el proceso de realización del Guernica, ya estamos viendo cómo Picasso estiliza sus manos para convertirlas en unas especies de garras afiladas, ¿no? Con las uñas en punta y de color de sangre, ¿no? Hay también una aguada con un dibujo a tinta en la que la representa como una arpía, con una cabeza de mujer y un cuerpo de ave rapaz. Entonces, estamos viendo aquí que Picasso nos la representa como alguien con el cual hay que tener mucho cuidado, puesto que puede ser enormemente agresiva, ¿no? Lo que pasa es que el propio Picasso, si ella era agresiva, el propio Picasso lo era también, ¿no? Y eso se va a acabar trasluciendo también en otros cuadros. Bueno, este es un intermedio en el que retrata a Bartés como caballero español, a modo de burla. Estamos viendo la ironía con la que nos lo representa, pero al mismo tiempo estamos viendo la influencia de la pintura del siglo de oro, que se renueva aquí en el 39. Este es tremendo, Dora Maar con gato,
en la figura del gato, que es también agresivo. Las manos ya son verdaderas garras porque se tuercen los dedos entre sí y aparece como una especie de reina, pero reina opresiva, reina violenta, pero reina sufriente al mismo tiempo si nos fijamos igualmente en su cabeza, ¿no? En los rasgos faciales estamos viendo la sangre, estamos viendo también la mueca, una mueca expresiva como fuera de sí, ¿no? Son figuras enormemente frontales como tótems que subrayan extraordinariamente la agresividad, ¿no? Y esta, que la habrán visto aquí en el Kunstmuseum cuando se presentaron 10 obras de Picasso, en donde recuerda por un lado a Cranach, está en el taller de los grandes agustinos, en la calle donde hizo, en el gran estudio donde hizo el Guernica, tiene las mismas vigas en el techo, pero fíjense cómo la silla se convierte casi en una cárcel, cómo las manos están mostrándonos la impotencia de la propia figura, de salir de esa especie de prisión, y cómo los muros se cierran uno tras otro para constituir pues, esa prisión en la que la infortunada artista acaba por vivir. Ya saben que después de romper con Picasso, pues acaba sus días en un sanatorio psiquiátrico. Bueno, Françoise Gillot es la siguiente musa de Picasso, es la mujer flor, es una discípula de Matisse y en ese sentido es una figura mediadora entre Picasso y su gran rival Matisse, al cual aprecia y valora, pero al mismo tiempo quiere superar en todo momento, ¿no? Entonces, el tener a alguien muy próximo a Matisse, a Picasso, le estimula enormemente, ¿no? Y cuando la representa un poco al modo matisiano, ¿no? Es lo que estamos viendo aquí, sobre todo aquí, con esta bidimensionalidad. Primero la intenta representar sentada, no le sale, le dice que se ponga de pie, estire así los brazos y el resultado es que la capta ya finalmente una y otra vez de esta manera con los verdes matisianos. Dice, no solo Matisse puede pintar verde, dice él. Y aquí estamos viendo también esa bidimensionalidad matisiana con la que la trata. Sin embargo, aquí, en 1949, en el momento, el mismo día, dice Françoise Gillot en su libro Mi vida con Picasso, cuando sabe que va a ir al estudio de Picasso y que se va a acostar ese día con él por vez primera, va vestida a lo español, como María Teresa, como la reina, la esposa Mariana de Austria, la esposa de Felipe IV, va vestida con esa, un poco a ese modo, y entonces Picasso se queda fascinado y hace distintos dibujos y hace esta litografía que nos la presenta con esta frontalidad a lo español, ¿no? También el Greco vuelve a aparecer en este retrato de un pintor según el Greco, que se basa en este que está en el Museo de Sevilla, de un modo en donde, como vemos, el color entra en regresión y es ese dibujo de dintorno en tonos claros, pero con un procedimiento cubista de análisis, el que emplea en este retrato de un pintor. ¿De qué pintor? Es un pintor. El propio Picasso quizás se viera ahí, pero es un pintor, no nos autoriza nada a verlo como un autorretrato. Y ya termino con una rapidísima sección dedicada a Jacqueline. Jacqueline la conoce en el año 54, el mismo año que muere Matisse. De algún modo, él va a empezar enseguida la serie de las mujeres de Argel, basada en el cuadro del Louvre, aunque hay una réplica del propio Delacroix en Montpellier, y él dice, una vez muerto Matisse, yo he heredado sus odaliscas. Y entonces se sentía como legitimado para emplear los procedimientos matisianos en la representación del oriental, que a veces emplea con Jacqueline y emplea en toda la serie de las mujeres de Argel. Aquí tienen un ejemplo, Jacqueline con vestido turco, en esos años en que está embebido en esa serie, antes de hacer la serie de las Meninas de Velázquez. Jacqueline es mucho más joven que él, la conoce en el taller de cerámica de Madoura, en el sur de Francia, y enseguida se va a convertir pues, en alguien que vive por y para Picasso, ¿no? En una presencia continua en donde aparece por doquier
y en donde está totalmente a su servicio. No necesita posar porque Picasso la tiene presente, la está viendo noche y día, no se separa de ella, ¿no? Y es una figura mixta, de cuidadora, de persona que resuelve, de persona que le libera del acoso excesivo de los medios o de los amigos, y en ese sentido pues dedica su vida a Picasso hasta el punto de que una vez creado el Museo Picasso de París, pues acaba suicidándose. Aquí ven cómo en este cuadro, con su marco, encerrada igual que Rusiñol, pero con un sentido diferente aquí. Este cuadro es el que hace el penúltimo de la serie de las Meninas, antes de despedirse con una menina que saluda, como si fuera un mutis teatral. Pero ahí Picasso se encerró en la Californie y Jacqueline era la única persona que tenía acceso a él, ¿no? Y realmente entonces la representa con ese ojo como mirando, como vigilando a su marido lo que está haciendo, y entonces el marido la premia convirtiéndolo también en un personaje del pasado, ¿no? Como un cuadro del pasado con los mismos atributos que podía tener cualquier otra figura de los cuadros de Velázquez. Sin embargo, aparece ataviada de un modo más oriental, más meridional, ¿no? Aquí es un modo velazqueño, sin embargo, en la litografía esta es una de las mistificaciones. El caballo se parece al del retrato del conde duque, pero ella no mira hacia atrás, sino que mira hacia adelante, ¿no? Es una litografía basada en dibujos. Y aquí volvemos a encontrarla en un trasunto de la fascinación por el Greco en esos años ya finales de los años 62, en este linóleo. Terminamos, esta es la última, con este homenaje al Greco, este caballero retrato bufo de uno de los personajes del entierro del conde de Orgaz que llora, de la suite 347, que realmente nos está transformando ese cuadro que el pintor vio llevado por Moreno Carbonero y que le sirvió para hacer una caricatura de sus profesores que sustituían a los personajes que asistían al entierro, y entonces vuelve sobre él y a uno de estos personajes le hace llorar melancólicamente. Es el momento en el que Picasso está deseando volver a España. No puede, él va a morir muy poco después, 5 años después, no puede porque vive Franco, pero él está deseando volver. Entonces, él está haciendo una hipóstasis de lo español. Para él lo español lo es todo en estos momentos. De hecho, se va a vivir a Mougins, a Notre Dame, a la finca en la que vive finalmente, ¿no? Y entonces se va a vivir a Mougins, sí, y muy cerca ya de España. Va a los toros, intenta rodearse de amigos españoles otra vez, entre ellos Rafael Alberti, y pinta mosqueteros, que es un tema muy español. Vuelve al Greco, y aquí con este tipo de retrato mistificado totalmente, es un retrato del pasado que a su vez está filtrado por ese nuevo tamiz, con eso prácticamente se despide Picasso, que sigue haciendo retratos de Jacqueline y que sigue haciendo a través de la serie del pintor y su modelo nuevas aportaciones al retrato, diferentes y multiformes todas ellas. Por eso decía que el retrato es quizá el género por excelencia, porque es aquel que le permite dialogar con algo esencialmente cambiante, que es el paisaje humano que se desarrolla ante él, ¿no? Y en alguien que valora tanto la transformación, el cambio, como es Picasso, precisamente el cambio de las personas que desfilan ante él es también un estímulo importantísimo. Muchas gracias.